pensar hace 30 años que la interacción que tienen hoy las mascotas era algo inimaginable, pensar siquiera que iban a dormir con nosotros, a salir a pasear en el carro con nosotros, ir a la playa, ir al cine, que los besuqueáramos, era algo totalmente impensable y vean lo que está pasando. Vean ustedes lo que ocurre, por ejemplo, en caso de enfermedades infecciosas que son lamentablemente muy perjudiciales para todos nosotros. Se me viene a la mente el caso específico de leptospira. Muchos de los problemas de leptospira hoy sabemos que en personas son transmitidos por perros. Y eso de que la leptospira está en aguas estancadas y que se transmite por roedores ya no deja de ser tan cierto como era antes. Hoy tenemos muchos de los casos de leptospira en el mundo, es en zonas urbanas, en condominios, en apartamentos, etcétera, y no tantísimo en zona rural. Y mucho tiene que ver la interacción que tengan las mascotas o con fauna silvestre o entre ellos mismos o inclusive con personas que puedan transmitir enfermedades. Entonces, hay que estar teniendo claro cuál es el desafío. No es lo mismo un gatito que viva en un apartamento o en un edificio a un perrito que viva en Santiago, que viva en Bonao, que viva en el Cibao, todo el Cibao, por ejemplo. Son condiciones muy diferentes y eso yo tengo que evaluarlo para decidir cuál es el mejor protocolo. Cuando esto empieza a ser interesante, cuando vemos o yo les pregunto a ustedes, mire, y entonces cada cuánto se desparasita un gato o cada cuánto se desparasita un perro. Muy probablemente nuestros queridos profesores nos van a decir, mire, se debe desparasitar cada 4 meses. Porque, que si el copro sale menos de 20 huevos por campo, no pasa nada, no es un riesgo. Imagínense que hoy sabemos que un parásito, por ejemplo, como un toxocara, que tiene una tasa de reproducción de aproximadamente 200 a 300 mil huevos diarios, encontrar 20 huevos por campo significan más o menos 200 mil millones de parásitos excretados o posibles parásitos potenciales infectivos al medio ambiente. ¿Eso es significante o no? No podemos, o retomamos la pregunta, ¿cada cuánto desparasitar? Es clave. Y nos van a decir cada 3, cada 4 meses. Yo les digo, en la práctica, por ejemplo, en los gatos, nos va bien o les va bien al gato si se hace una vez al año, más tomando en cuenta la dificultad para hacerlo. Hoy sabemos que hay un porcentaje altísimo de gatos que tienen parásitos y que no son diagnosticados. Todavía en estas latitudes los gatos no van con tanta frecuencia al veterinario. ¿Y por qué esto es importante? Porque vean ustedes qué contradictorio. Decimos, bueno, desparasitar cada 4 meses, o una vez al año, 2 veces al año, como pasa en la práctica. Pero la pregunta aquí es, ¿y cada cuánto se reproducen los parásitos internos en promedio? De cada 21 a cada 35 días. Entonces, si esa es la tasa de reproducción promedio de un ancilostoma, de un toxocara, etcétera, ¿cada cuánto yo debería estar desparasitando? La respuesta ahí correcta debería ser mensual. Hoy los desafíos que tenemos nos obligan a hacer desparasitaciones mensuales. Vean ustedes que mucho se hablaba y ustedes van o si tienen conocidos ya graduados de cierto tiempo y van a una clínica y le dicen, bueno, es que vamos a ver qué sale en el copro para saber si hay que desparasitar y no, si hay que desparasitar o no hacerlo. Y hoy esto también está cambiando, un examen como es un corporológico, puede ser o puede arrojar falsos negativos por un
una cantidad altísima de diferentes razones. Por ejemplo, que no preparé bien la solución, que la porción de heces que tomé no tenía huevecillos, que la mayoría de parásitos que tenga esa mascota en ese momento sean juveniles y no parásitos adultos que por lo tanto no estén poniendo huevos, que estén en la parte de un ciclo que es el periodo prepatente y no estén poniendo huevos, pero no significa que el parásito no está. Por ejemplo, se están desarrollando kits, hay unos kits holandeses que uno pone cualquier muestra de fluido biológico como saliva, lágrimas, orina, etcétera, y nos arroja el tipo y una cantidad estimada del problema parasitario que pueda tener un perro o un gato. Entonces, vean ustedes que no solamente cuando hablamos de parásitos nos bastan las herramientas tecnológicas o las herramientas de prueba. Esto a pesar de que yo soy un fan de que medicina sin laboratorio es brujería. Por tanto, pues sí, tenemos que apoyarnos totalmente en las bases de pruebas que tenemos, en los análisis, pero también evaluando las condiciones medioambientales que tenga cada una de las mascotas para poder tomar mejores decisiones en base al riesgo que enfrentan. Cuando hablamos de los parásitos meramente de gatos, decimos esto, la zoonosis, el verdadero problema es que justamente son eso, enfermedades zoonóticas y muy probablemente no tengamos una idea precisa o una dimensión exacta de cuál es el verdadero problema que estamos enfrentando. Imagínense ustedes, si tenemos gatos que constantemente andan por los barrios, saliendo, cazando, peleándose con otros gatos y los desparasitamos, tal vez una vez al año, ¿cuál es el riesgo potencial para nosotros? Muy probablemente muy alto. Y ni hablemos de otras enfermedades como un toxoplasma, por ejemplo. Pero yo voy a hablar básicamente de estos de una forma muy rápida, que es el Toxocara cati, el leonina, los ancilostomas. Recordemos que en gatos tenemos dos tipos de ancilostomas presentes en nuestra región, el brasilense y el tubeforme. Dipilidium caninum, que es de todos los días, tenemos para regalar a todo el mundo y no acabarse. Pulgas ni hablar, ácaros, Hydrofilaria y mítins. El primero de ellos, que es los toxócara, recordemos que tenemos dos tipos, el Toxocara cati, que es que ustedes pueden apreciar acá, que se caracteriza por tener estos halos o estos velos en su porción en el extremo anterior o podríamos llamar en la cabeza, ¿verdad? A diferencia del Toxocara leonina, que estos halos o estos extremos en su cabeza son muchísimo más finos. ¿Qué es la importancia aquí? Que este tipo de toxocara puede ser transmitido al perro y el perro puede transmitir el parásito al gato y viceversa, el gato al perro. Entonces, esto es uno de los peligros potenciales de tener en casa perros y gatos al mismo tiempo. Y no, por ejemplo, si desparasitar al perro y no desparasitamos al gato, pues no vamos a hacer mucho por un control. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos mínimo saber de los ciclos? Y yo en esto siempre soy tajante, no es que nos tengamos que saber exactamente, que a las 2 o 4 semanas varía el ciclo y que el parásito muda. No es esa la ciencia, es saber más o menos cómo es que se da la reproducción del parásito, en este caso en el gato. Vean ustedes que los toxocara van a estar los adultos, por supuesto, en el sistema gastrointestinal del gato o del perro también, y van a eliminar huevecillos. Una característica que tienen estos huevecillos es que es de pared muy, muy gruesa, casi que podríamos decir que es de pared doble, y por esa razón es que es muchísimo más sencillo reconocerlos por medio de la microscopía que otros tipos de huevecillos de parásitos.
estos huevos van a salir, por supuesto, con las heces, pero aquí, en estas etapas, que es donde se me podría empezar a complicar, ese huevo va a desarrollar una larva infestante que, de acuerdo otra vez a lo que hablamos de condiciones de temperatura y humedad, va o a acelerar o a cortar ese ciclo. Y es donde se me complica a mí un poco la cosa. Si llevamos esto, si traslapamos esta información, por ejemplo, a garrapatas, y les doy un dato que para nosotros es sumamente preocupante. En perros, vemos que los ciclos de garrapatas pasaron de 45 días hace 60 años a tener tasas de reproducción ahora mensuales, o inclusive en algunas partes del mundo, tasas de reproducción o ciclos de cada 8 días. Y este es justamente el problema parasitario, que ellos, al tener condiciones favorables, pueden alargar o acortar el ciclo. Vean que aquí está claramente expuesto. De 2 a 4 semanas puede variar en desarrollarse esta etapa larvaria, perdón. Entonces, esta etapa Perdón, señor Don Carlos, qué pena interrumpirle. ¿Usted puede quitar la notificación que está ahí abajo de Mire, está compartiendo la pantalla? ¿Usted puede darle a ocultar, por favor? ¿Puede ver qué es lo que dice abajo? Gracias. ahí les queda mejor. Sí, gracias. Genial. Muchas gracias. Entonces, vean que este huevo infestante, esa larva, puede tomar varios caminos. En el caso del Toxocara, puede infectar a las personas, y ahí los niños son especialmente sensibles, y tiene que ver con una cuestión de comportamiento. Los niños andan metiéndose todo a la boca, andan explorando, conociendo el mundo, y así es como ellos son más susceptibles. O bien estos huevecillos con la larva infectante pueden ser consumidos por un huésped intermediario o un huésped paraténico, que ahora es como se están llamando, y pueden quedar, vean como dicen aquí, estas larvas en forma latente, o estas larvas por periodos muy extensos de tiempo, esperando a ser consumidas por el hospedador definitivo, que en este caso va a ser el gato. Pero también sabemos que en el caso del Toxócara hay transmisión vía placentaria, y eso es todavía más complicado, porque vamos a tener gatitos que prácticamente van a tener un mes de edad que ya van a estar eliminando huevos de Toxócara. Entonces, vean cómo se nos complica la cosa. Y muchas veces estas larvas infestantes quedan, por decirlo así, detenidas en un estado que se llama hipobióticos, detenidas en el tiempo, esperando cualquier condición de estrés para poder salir. Y les pongo un caso de la vida real, y me pasó a mí. Rescaté una perrita hace 1 año y medio, y por supuesto venía con de todo: pulgas, garrapatas. En las primeras veces salieron llenas de toxocaras o lombrices, como comúnmente le decimos. Le empecé a dar el tratamiento como se recomienda, una vez mensual, y era semana a semana, y seguían eliminando toxócara. Tuve que llegar al extremo de dar medicación una vez semanal para poder controlar el problema. Entonces, esto nos da una idea de la magnitud o de la adaptación que pueden tener los parásitos. Lo mismo ocurre con el ciclo de vida del ancilostoma. Vean que este es nuestro ancilostoma, y se llaman precisamente gusanos gancho, porque vean la parte de la boca como la tienen, son meramente ganchos. Pero el problema no es solamente para el gato. Como sabemos, ancilostoma, y como ya lo he mencionado varias veces, el ancilostoma provoca la llamada larva migrante en las personas. Y otra vez, desafortunadamente, los niños son los más sensibles.
Ignoro y es muy probable que dentro de todos los asistentes tenemos personas que tienen niños pequeños y como ustedes saben, o si alguien tiene niños pequeños o sobrinos o algún contacto con niños, hacer que se pongan zapatos a veces es casi que tarea imposible. Y estas larvas desafortunadamente tienen migración o entran por una penetración transdérmica, es decir, atraviesan la piel y en el transcurso de ellas de ir buscando, en este caso, el intestino del gato o del perro, hacen desastres en el transitar. Uno de los problemas, y que no es menos importante, es la condición de deterioro que le hacen al gato o al perro, en este caso al gato. Vean cómo se muestra un intestino afectado por una anquilostomiasis. Recordemos que el comportamiento que tienen estos parásitos, especialmente los ancilostoma, es que se pegan, hacen una microúlcera, ingieren sangre, se despegan y pasan en eso muchas veces. Son parásitos hematófagos. Pero ¿cuál es el primer signo de ancilostomiasis en un cachorro? Recordemos que es las anemias, producen anemias severas. Es más, perritos que no se controlan pueden morir, pero hay todavía más implicaciones que hemos estado descubriendo. Por ejemplo, en el caso de las vacunaciones, sabemos si tenemos problemas de fallas de vacunas por perros con ancilostoma, porque el deterioro que hacen al sistema inmune es tan grande que provocan una efectiva reacción de la vacuna o en la respuesta inmune que debería dar la vacuna. Y así es como se ven. Y lamentablemente les decía, tenemos problemas de ancilostoma para regalar y no acabar. El mensaje de esto es que no deberíamos de estar haciendo hoy planes de vacunación sin estar seguros que los perros o los gatos están efectivamente controlados contra parásitos. Vean el ciclo de vida que tienen un ancilostoma, todavía más complicado. Los adultos que empiezan básicamente, igual que todos los ciclos, van a estar localizados en el perro o en el gato, en la parte gastrointestinal, y los bebecillos van a ser eliminados al medio ambiente. De este huevecillo, a diferencia del toxócara, que forma una larva infestante dentro del huevecillo, esta larva infestante es de vida libre. La larva va a poder desplazarse en el suelo y eso es importante porque le da muchísimo más alcance, podríamos decir, tiene muchísimo más chance de encontrar un huésped, ¿verdad? No solamente está ahí esperando, sino que se desplaza. Y como dijimos, vean ustedes, pueden entrar en las personas vía percutánea, es decir, atravesando la piel o vía oral, ya sea por contacto directo con materia fecal o demás. Pero vean lo que ocurre en el caso del perro y el gato. Si, por ejemplo, un perro, un gato, ingiere por X motivo, por el motivo que sea, eso es de un perro contaminado, él también se va a volver a infectar o consume esta larva vía oral, se va a volver a infectar. También hay otro camino que es el de las larvas enquistadas o larvas hipobióticas que se almacenan en el músculo, a veces en hígado, etcétera, en otras partes. Entonces, estas larvas en determinado momento pueden activarse y causar auto-reinfecciones. Es decir, ellas mismas funcionan como desarrolladoras del ciclo, estando en un periodo de inactividad. ¿Y por qué esto es importante? Porque la mayoría de desparasitantes que tenemos en los mercados tienen efectos cortos de acción. En cuanto a eficacia, por ejemplo, un fenbendazol o albendazol es
todos estos tipos de desparasitantes, y lo pueden consultar en diferentes páginas, tienen acción de horas, mis queridos amigos, de horas. Quiere decir esto, que yo trato a un perro, le quito los parásitos y al otro día probablemente ya adquirió larvas. O perritas que yo, por ejemplo, vacuno, o perritos que de repente se quedaron sin alimento, que se pelearon con otro perro, que las castré, que sufren un proceso de estrés fuerte y se activan estas larvas. Y vean que todavía tengo otra vía de transmisión, que es la vía por medio de calostro. Entonces, otra vez, van a estar naciendo estos cachorros con posibilidad de tener ancilostoma, y eso realmente es un problema. El dipilidium, que bueno, ¿qué es lo que sabemos? Que de cada perro, o de cada 100 perros que tienen problema de pulga, entre un 80 y un 90% va a tener problemas de dipilidium. Aparte de que el dipilidium, que el motivo de consulta siempre es el mismo: doctor, vea qué raro, el gato está acostado, se durmió en mis regazos y me quedaron unas semillitas que se mueven. Ese es siempre el comentario, o parece una semillita de ajonjolí o un granito de arroz que se mueve. De cada ese proglótide, que sabemos que es como se llama, hay cientos de miles de larvas infestantes. El problema no es ese, el problema es esto, que es el escólex, o la cabeza real de lo que es el dipilidium. Recordemos que esto va a estar inmerso, incrustado en el epitelio intestinal, y cuando nosotros usamos drogas convencionales, normalmente no llegan a afectar el escólex. Entonces desparasitamos y empiezan a crecer los proglótides como si nada hubiese pasado. Y el parásito realmente en su forma como tal no tuvo ninguna afectación. El ciclo, ya lo dijimos, es bastante simple. El hospedador es a través de una pulga, y lamentablemente esto nos lleva a prácticas que deberíamos de tener un poco más de cuidado. Y en esto soy claro, y a veces lo decimos en son de broma, pero es preocupante. ¿Qué hacemos cuando vemos una pulga con un perro o un gato? La reacción natural nuestra es atraparla y ponerla entre las uñas de los 2 pulgares y explotarla. Y como decimos de forma jocosa, si no explotó, no quedó bien muerta. ¿Qué es lo que pasa? Que se me olvida que dentro de esta pulga puede ir el metacesto, o la forma infestante del dipilidium, y se me olvidó el asunto de la uña, y al ratito me majeo, se me olvidé y se me olvidó, y como decimos, nos chupamos el dedo y me estoy infectando con dipilidium. Y créanme que estas situaciones son más frecuentes de lo que nosotros creemos, y esto es importante. Un tema que de verdad vemos con preocupación también es el caso de Irofilaria immitis en gato. La verdad que cuando uno está en la calle empieza a oír a muchos veterinarios: no, es que mire, aquí no es un problema porque yo no veo gusano corazón. Justamente ayer estaba conversando con una doctora de aquí de Santo Domingo que tiene mucho renombre, y que hace unos años nos decía: no, que aquí no hay gusano corazón. Ayer casi llora diciéndome que no sabe hacer con gusano corazón. Y vean ustedes, por ejemplo, yo vine el lunes a República Dominicana, hice escala en Panamá. En Panamá habían como 60 perros que iban para todas las partes del mundo. Tenemos hoy esa facilidad o esa ventaja para utilizar a los perros como vectores de enfermedades, de parásitos, de virus, de lo que ustedes quieran. Y puede ser un problema. ¿Cuántos perros no salen de vacaciones a la playa aquí en días festivos? Se van al interior, vuelven, y en eso no sabemos qué traen o qué pueden tener.
¿Qué es lo que tenemos que saber de Dirofilaria en gatos? Bueno, la cantidad de dirofilarias que tienen los gatos es muchísimo menor que los perros. No es tan frecuente, a diferencia de los perros, que los gatos se mueran súbitamente. Normalmente, y para mal del gato, la enfermedad es muchísimo más crónica, provocando deterioro pulmonar, su subsecuente cardiomiopatía dilatada derecha, problemas ya de perfusión como ascitis, fallo renal, hidronefrosis, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que tenemos que saber es que el verdadero problema de la dirofilaria son las microfilarias, que hoy, como les dije, hoy en día están inclusive encontrándose de forma enquistada en personas. ¿Cuál es el vector de la dirofilaria? Lo sabemos claramente, son los mosquitos, y de dos tipos, desafortunadamente, Aedes y Anófeles, los mismos que transmiten dengue, chikungunya, malaria, etcétera, etcétera, son los mismos. Y la pregunta aquí es muy sencilla, o sea, ¿en República Dominicana tenemos de estos tipos de vectores? Por Dios santo, o sea, eso es lo que yo digo. Claro que tenemos por montones que a veces no los encontremos o que no los busquemos, que es totalmente diferente, no significa que no estén. Otra vez, medicina sin laboratorio es brujería. Muy probablemente encuentro estos parásitos o me doy cuenta de estos parásitos cuando ya es tarde, cuando se me murió el gato o el perro y hago un hallazgo de necropsia. Lo más importante de saber la dirofilaria es cómo tratarla, por supuesto, al igual que muchas de las enfermedades. Y aquí es donde tenemos una extra complicación. Y perdónenme que la tarde de hoy les esté dando tantas malas noticias, pero la verdad es que es así. La gran mayoría o prácticamente todos los productos que hay en el mercado para combatir la dirofilaria van orientados a combatir no la filaria adulta, no la que está en pulmón o en corazón, sino la microfilaria. ¿Por qué? O la forma infestante. Y esto tiene una razón científica muy importante. Si yo mato de una sola vez todas las filarias adultas, hay una alta posibilidad de que ese perro o ese gato muera por una trombosis pulmonar o un infarto, ¿verdad? Por tamponamiento de corazón derecho en el caso de los perros, que es donde más se ubica. Entonces, tenemos, o ustedes son uno de los pocos países en toda Latinoamérica que tienen un producto específico para matar adultas, que es la melorsamina, o un producto que se llama imiticide. Ese sirve para matar adultos, pero la aplicación tiene todo un protocolo, lugares específicos entre la cuarta y quinta vértebra torácica. Prácticamente es una quimioterapia, tiene algunos efectos secundarios y demás. La única forma de yo estar seguro de que combato dirofilaria es controlando la microfilaria. Y aquí es donde viene lo más complicado, porque muchas de estas drogas que se utilizan para combinar las microfilarias son derivados de las lactonas macrocíclicas, porque las microfilarias son extremadamente sensibles a las lactonas macrocíclicas, como la ivermectina, como la eprinomectina, la milbemicina, por ejemplo, en Asgar Spectra, son muy sensibles. ¿Qué es lo que pasa? Que no es siempre que yo puedo matar esas microfilarias. Resulta que en el mosquito o dentro del mosquito se desarrolla la larva 3 infestante. Sí o sí, el mosquito es necesario para completar el ciclo de vida de la dirofilaria, porque ahí dentro del mosquito se desarrolla la larva infestante. Una vez que esta larva infestante
entra al perro o al gato, va a tratar de convertirse o a mudar en L4 lo más rápido posible. Y les cuento esto porque el único momento, y escuchen por favor bien esto, el único momento en que yo puedo matar microfilarias es justamente en ese paso, entre L3 y L4. Y eso ocurre más o menos una semana de cada mes, más o menos. Por tanto, para poder controlar efectivamente microfilaria, yo tengo que dar los tratamientos de forma mensuales y específicamente al menos cada 30 días para garantizar que estas filarias van a estar constantemente muriéndose, ya sea las que están entrando o las que entraron y están en el proceso de migración a L4. Una vez que se hicieron L4, ya no van a ser sensibles prácticamente a ningún producto que no sea melorsamina o el imiticida. Con las larvas o con las filarias adultas, pues el objetivo ahí es tener cargas de microfilaria muy bajas y que las adultas mueran pues de viejas. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta aquí con respecto a lo que son los ciclos de vida y a las implicaciones de los parásitos como tal. Y les abro el micrófono con toda la confianza. Y si me pueden decir mejor, porque yo aquí no puedo ver el chat. Muy bien, yo le digo, doctor, si alguno quiere hacer alguna pregunta. Perfecto. ¿Alguno de los participantes quiere preguntarle al doctor, aprovechar? Bueno, sí. Para mí. Ay, disculpe. Perdón, levanten la mano. Cristian de León. Cristi. Bueno. Cristian, fue tú, Cristi, que se llama partido. Primero, digo, yo no la levanté, no sé si me da la palabra. Vamos a escuchar a Cristian y después te paso a ti, ¿de acuerdo? Ok, gracias. Sí, bueno. Sobre el tratamiento de la dirofilariasis, yo tenía otra duda, que sería si hay algún otro fármaco que se está desarrollando últimamente para el tratamiento de la misma. Pues ya aquí habíamos estado discutiendo sobre las opciones tan limitadas que tenemos para ambas fases, tanto la fase adulta como la microfilaria. Y también quería saber si se ha desarrollado algún tipo de investigación sobre el tratamiento entre el medio de alguna de estas fases. Muy buena pregunta, Cristian. Y lamentablemente la respuesta sigue en concreto, todavía no. Sí hay algunos proyectos de tratamientos, pero mundialmente adoptados es el siguiente. Recordemos que la fase de dirofilaria está dividida en 4 etapas que van guiadas o que son establecidas de acuerdo al comprometimiento cardiopulmonar y al índice de tos que tengan los perros. Entonces se dividen en 4 etapas. Perros que prácticamente todavía son asintomáticos, que no tienen desarrollo de cardiomiopatía dilatada, que no hay problema pulmonar todavía, que no tienen ascitis, que son tolerantes al ejercicio, por lo menos. Esos podríamos clasificarlo entre etapa 1 y 2. En estas etapas el objetivo es muy similar. Es tratar las microfilarias y hasta el momento no sigue habiendo producto más efectivo que las lactonas macrocíclicas. En el mercado, si quieres que te diga un nombre comercial, está Nesgar Spectra, por ejemplo, que tiene milmemicina, que es una lactona macrocíclica bien potente y con márgenes de seguridad muy altos. Pero en el caso de los adultos, lo que se utilizan son drogas como antibióticos como la doxiciclina, porque se sabe que hay unas bacterias simbiontes con las dirofilarias y el objetivo es tratar de matar estas bacterias simbiontes y que se llaman Lawsonia. Y pero el objetivo sigue siendo el mismo, que estas
filarias adultas mueran por segunda intención. Cuando estamos en etapa 3 o 4, ahí tenemos hasta el momento aprobado el tratamiento con el imiticide o la melarzolina, que es el ingrediente activo, o extracción quirúrgica de las filarias cardiopulmonares a través de endoscopía, y eso pues todavía está un poco lejano de nuestras realidades. Más preguntas, por favor. Bien. Cristi, María quería hacer una pregunta también. Sí, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Cristi. Muy bien, usted. Sí. Gracias. Tengo una inquietud que me imagino que la tendrán todos los que están en esta charla. ¿Cuál es el protocolo a seguir? Nosotros que tenemos animales dentro de la casa, que compartimos. Me recordó, en mi perro nosotros nos vamos de viaje, lo llevamos a todos sitios y así lo hacen muchísimas personas. ¿Cuál es el protocolo a seguir para proteger a nuestra familia, dado de que estos parásitos, por más que tú desparasites, es algo que vive dentro del animal, que siempre lo va a tener, para que por lo menos nos oriente en ese caso? Mi querida Cristi, usted hizo la pregunta, como dicen, del $1.000.000. El asunto aquí es muy sencillo y es prevención. Y la prevención que tenemos que hacer es tratar lo más concienzudamente posible de dar los desparasitantes regularmente, mes a mes. No nos basta con pensar nosotros como médicos veterinarios que si hicimos un examen y si salió negativo, que tal vez no es necesario. Hoy sabemos que eso no es tan así. Usted lo está diciendo muy bien. El perrito va de viaje con nosotros, tengo familia, tengo esto. Puede, como decimos nosotros, irse sin nada y venir con mucho. Y nosotros no tenemos forma de saber eso. Entonces, la prevención aquí es la clave, y esa prevención es muy clara, tratemos de desparasitar mes a mes. Ese mensaje, y gracias por el reforzamiento, Cristi, porque realmente esa es la esencia de esta conferencia. Lo que hemos estado haciendo los últimos 40, 60 años no nos funciona muy bien para los diferentes desafíos que hoy tenemos, ¿verdad? Antes podíamos decir que sí, que desparasitábamos cada 3 meses, cada 4 meses, pero los perros vivían en el patio, vivían en la finca, no los besábamos, los niños no dormían con ellos. Y esa es la situación que tenemos. Muchísimas gracias por esa pregunta. Gracias. Bien, doctor. Tengo una pregunta en el chat. ¿Qué pasaría con una posible resistencia de los fármacos sobre los parásitos? Otra excelente. Y aquí tenemos que diferenciar, porque esto es clave. Una cosa es baja eficacia y otra cosa es resistencia. Yo les puedo decir que en parásitos de perros y en gatos, prácticamente la única molécula conocida que efectivamente está probada en resistencia son los amitraces y los organofosforados. Ningún desparasitante interno de molécula conocida, fenbendazoles, lactonas macrocíclicas, demás, está probado de que sean resistentes, a pesar de que la palabra clave de los parásitos sean resistencia. Sean adaptabilidad, pero eso no indica que haya problemas de resistencia. ¿Qué pasa con la baja eficacia? Que es la otra contraparte. Que si yo tengo 100 pulgas o 100 garrapatas y, por ejemplo, le doy un NexGard, una baja eficacia es que elimine menos de lo que el laboratorio reporta. Si nosotros como laboratorio reportamos 100% de eficacia en las 48 horas para garrapata o 100% de eficacia a las 12 horas contra pulgas, si nosotros tenemos, 2 días y no tenemos 100% de eficacia, pero se mueren al tercer, cuarto día, eso es otro tema. Puede ser, por ejemplo, solo por citar algunos ejemplos, que el grado de infestación donde están esas mascotas o estos animales
sea tan alto que la velocidad del producto no dé para matar tan rápido. Otra puede ser que di cantidades insuficientes o dosificación deficiente de medicamentos. Y esto lo vemos en la práctica, en la vida real, cuando, por ejemplo, tabletas que vienen para 20 a 40 kilos de peso, compran una tableta, la parten en dos para dos perritos de la casa pequeños. Eso es una subdosificación importante, una baja eficacia. Y no es que haya resistencia. Cuando tenemos manejos inadecuados de los productos, mire, productos y que vienen en empaques oscuros, es porque tienen que estar, o envueltos, es porque tienen que estar protegidos de la luz. Pero si yo lo tuve en la veterinaria o en la clínica expuesto ahí al calor por 2 meses, muy probablemente el producto no va a funcionar y no es que sea resistente. Lo que está sucediendo en la vida real es que el desafío que tenemos es mayor. Por ejemplo, un Frontline hace 36 años que fue lanzado, 37, tenía que matar en promedio 10, 20 garrapatas por día. Hoy tiene que matar 100. Entonces, esa es la complicación que tenemos y hay que hacer la salvedad. Y lo más importante de tener presente aquí es que el uso responsable de los productos y ese tipo de acciones como darlos según la indicación del laboratorio, respetar la dosificación, que no partirlos, no repartirlos, que le voy a agregar algo más para hacerlo más potente. Normalmente eso no funciona así. Y ahí es donde eso entra un capítulo aparte, que es el uso responsable de los medicamentos. Pero muy buena pregunta, muchas gracias. Bien, doctor. Fabián Villarreal tiene la mano levantada. Fabián. Saludos, buenas tardes. Saludos, Fabián, hola. Bueno, mi pregunta es sencilla. Supongamos que tenemos una hembra en gestación saludable, pero en ese intervalo de gestación es afectada por esos tipos de parásitos. ¿Cuál es el manejo que se debe tomar en cuenta para que no vaya a afectar a las crías? Otra bomba, Fabián. Mira, eso es muy complicado porque cuando hay una hembra gestante se alteran todo el mecanismo hormonal dentro de ella, como sabemos, progesterona, estrógenos, FSH, demás, prolactina empieza a aumentar y esto es reconocido por los parásitos. ¿Ok? De hecho, la forma en que se da la migración del transplacentaria o vía calostral que usan los asilostomas es ellos detectando esos cambios de niveles hormonales que tienen. La única forma de que esto no se dé, ¿cuál crees que debo hacer? Pues evitar que al momento del parto o durante el parto, antes en la gestación o antes del parto, estas perritas o estas gatitas tengan infecciones parasitarias. De lo contrario, no tenemos forma de evitar estas transmisiones, Fabián. Bien. ¿Alguien más? Muy bien. Entonces, les decía a esto de un panorama que parece desalentador que les he dado hoy, hay solución. Y la respuesta es que sí. En caso de los gatos, el año anterior, no recuerdo muy bien, creo que fue por septiembre, octubre, que hicimos un lanzamiento todavía virtual, porque estábamos en la modalidad virtual, pero lanzamos este producto que se llama Broadline, que se caracteriza por ser el que tiene el mayor espectro de acción en el mercado, en el mundo entero. No hay producto que controle tanto parásitos externos como internos de la forma que lo hace Broadline. ¿Qué es lo interesante aquí? Que cuando
hablamos de medicina de gatos, deben de cumplirse 3 requisitos. Número 1, productos que sean fáciles de aplicar. ¿Por qué? Porque ya hablamos que tratar con gatos no es sencillo. Podemos salir mordidos, rasguñados, el gato más estresado de lo que llegó, etcétera, ¿no? Y la otra condición es que los tratamientos sean seguros, porque hablamos, por ejemplo, del mismo praziquantel que lo damos vía oral y sabemos que tiene una tasa de vómito altísimo dentro de los gatos. Y la otra condición es que actúen rápido, ¿verdad? Porque el tipo de vida que tiene el gato hace que ellos tengan tasas de infección más rápido. Vean ustedes que este producto que se llama Broadline contiene 4 moléculas y aquí viene una parte interesante para aprender. En un solo producto va a haber fipronil con el objetivo de matar parásitos externos como pulgas, garrapatas, ácaros también. Tiene ese metopreno que es un inhibidor o evita que las pulgas se hagan adultas, y esto no es otra cosa más que controlador de el ciclo de vida o control medioambiental de la pulga. Tiene una molécula muy novedosa que se llama eprinomectina, que es una lactona macrocíclica que muy probablemente la vamos a ver en el futuro en otros tipos de desparasitantes, porque es una molécula muy potente, pero muy segura. Sabemos que se ocupa 5 veces menos cantidad de eprinomectina que ivermectina para matar la misma cantidad de parásitos, y viene con el objetivo de eliminar todo lo que son parásitos redondos. Y tenemos finalmente dentro del Broadline el praziquantel con el objetivo de matar céstodos. ¿De qué estamos hablando aquí? De un producto que con una sola aplicación, voy a poner esto un momento, ¿qué me va a hacer esto? Vean ustedes, eliminar pulgas adultas hasta por más de un mes, garrapata de 90-95%, aunque ojo, aquí les digo, ver un gato con garrapatas, el problema no es la garrapata, es el gato. Cuando un gato tiene garrapatas, revisémoslo porque algo tiene, no es habitual por el comportamiento que ellos tienen usualmente. Vean ustedes contra cualquier tipo de sarna, ya sea octodéctica, notoédrica, demodésica, que ya también está aprobado, una sola aplicación de Broadline garantiza recuperación clínica al día 28, y vamos a ver esto más adelante. Y vean las pulgas, lo que les mencionaba sobre el control medioambiental, hasta un control de prácticamente 2 meses en el ambiente controlando. Obviamente, si controlo pulgas, puedo evitar la aparición de alergia por pulgas y, por supuesto, el dipilidium. Vean lo que les mencionaba de la sarna notoédrica o sarna de la cara de los gatos. Vean casos reales. Este es un caso de Honduras, por ejemplo. Miren cómo llegó este